Doctor Marcos Aguirre, buen día, gracias por recibirnos. A ver, usted ha sido quizá el intelectual más prominente de la Argentina que ha salido a denunciar una campaña antisemita posterior a los bombardeos de Israel sobre Gaza. Habló incluso de un tsunami antisemita. Y uno lo que ve, la verdad, después de lo de Israel, mayoritariamente son críticas a lo que Israel hace en Gaza, los bombardeos sobre poblaciones civiles. Entonces, ¿cómo hace alguien para diferenciar? ¿Cuál es el punto en el cual una crítica legítima, opinable, quizá discutible, equivocada, acertada, pero legítima, un bombardeo sobre civiles, pasa a ser rápidamente calificada e invalidada como una campaña antisemita? Esto se ha visto ya desde hace años, cuando la crítica se dirige específicamente contra el gobierno israelí, como se puede dirigir contra cualquier gobierno. Pero cuando eso se extiende a todo un país como es Israel, es como criticarlo, por ejemplo, a Putin y decir, bueno, toda Rusia es perversa y hay que destruir a toda Rusia, porque bombardeó Chechenia, por ejemplo. Lo que se hace en el caso del antisemitismo es que no se realizan diferenciaciones, sino que se hacen contaminaciones. Es decir, que los errores que pueda cometer Israel son suficientes para usarlos y potenciarlos para atacar a toda la comunidad judía, a todos los judíos en general. Y esto se nota cómo rápidamente se va pasando de un aspecto a otro. Antes, por ejemplo, la palabra que se usaba siempre, y que ahora está muy potenciada, es sionismo. Y se ha demonizado el sionismo. No nos olvidemos que el voto automático musulmano comunista logró que en las Naciones Unidas se asociara el sionismo con el racismo, lo que es una verdadera aberración. Eso es execrable y es una mentira. Pero eso quedó grabado. Y el ataque contra el sionismo significa el ataque contra Israel, contra los judíos, etc. Ahora, hay muchos judíos que incluso siendo judíos tratan de no parecer judíos. Dicen, yo no me lavo las manos, no tengo nada que ver, yo soy crítico de todo esto, y que pasan paulatinamente a una suerte de auto-odio judío, y que entonces les resulta muy fácil criticar todo lo que sea judío. Y por otro lado nos encontramos con la gente que a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces se hacen asociaciones, alianzas, que son absolutamente condenables, entre una izquierda que demuestra claro antisemitismo, un claro odio contra Israel y que festejaría la destrucción de Israel y la matanza de todos los israelíes, junto con un islamismo que es fundamentalista, que es agresivo, que es extremista, que no representa a todos los musulmanes de ninguna manera, pero que los tiene como rehenes, porque no les permite hablar, los condena rápidamente, y junto con la extrema derecha. Bueno, pero en ese caso, ¿qué espacio queda para alguien que no es antisemita y se siente legítimamente horrorizado por los bombardeos para criticar a Israel? ¿Cómo se puede criticar a Israel y no ser antisemita? Tiene que aclarar que critica ciertas acciones de Israel. Ciertas acciones, porque hay acciones de Israel que no son criticables. Por ejemplo, cuando Israel acepta en sus hospitales a palestinos heridos, eso no es criticable, yo creo. Cuando Israel tiene intendentes y diputados árabes en su parlamento, no es criticable. Cuando Israel tiene una minoría de 20% de población árabe con todos los derechos ciudadanos, excepto participar de las Fuerzas Armadas, e incluso hay diplomáticos árabes musulmanes, un vicecanciller fue musulmán, árabe musulmán, eso no es criticable. Dice, se mete todo en una sola bolsa. Ahí está el peligro, meter todo en una sola bolsa. Entonces comienza a ser Israel el judío entre las naciones, como lo dije en un artículo. Es decir, una persona, un individuo, una entidad que no tiene ninguna escapatoria. Ahí está la maldad inculcada ahí. Porque cuando los nazis decidieron exterminar a los judíos, no le dieron ninguna escapatoria, ni la conversión, ni la obsecuencia, nada. Por el hecho solo de ser judío tenía que desaparecer, porque él era el mal. Israel es el mal, y esto se está inculcando y es muy peligroso porque es una idea antisemita. Para borrarlo de Israel del mapa, sacarlo del Medio Oriente, siendo que Israel, Ernesto, Israel es el acontecimiento progresista, uno de los acontecimientos progresistas más grandes que tuvo el siglo XX. Si uno lo mira con objetividad, en el siglo XX, Israel fue uno de los acontecimientos progresistas más notables que tuvo. Un país que era desierto y se cubrió de bosques y de jardines, que creó la primera central obrera del Medio Oriente. Hay momentos en que a mí me parece que se cambia el eje, porque la noticia es que hay un país que bombardea a un sector donde viven civiles. Y de repente estamos hablando del antisemitismo, son otras cosas. Por momentos pareciera eso, que estamos hablando de un tema y pasamos a hablar de toda la historia judía, del antisemitismo, de la victimización y no del hecho concreto, que es lo que pasa en estos días o lo que ha pasado en estas últimas semanas, que son esos bombardeos. Lo que pasa es que no se advierte que aquí la opinión pública mayoritaria del mundo ha caído en una trampa. ¿Cuál es la trampa? La trampa consiste en forzar a que Israel
mate palestinos. Porque cuando se mata a un palestino, enseguida surge un repudio comprensible, porque se mata a un pueblo, a gente perteneciente a un pueblo, o se matan niños, comprensible. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no se condena el Hamas, por ejemplo, que coloca sus lanzamisiles encima de las poblaciones, de las zonas muy habitadas, encima de las mezquitas, encima de las escuelas, incluso las escuelas de las Naciones Unidas? De ahí disparan sus misiles, para que precisamente Israel, cuando vaya a destruir los lanzamisiles, tenga que matar también población civil. ¿Por qué no se condena jamás? Hace poco salió en el Corriere de la Sera un documento impresionante de un periodista que se metió en Gaza y que conversó con varios habitantes de allí y dijeron: nosotros peleábamos contra los dirigentes de Hamas cuando llegaban los volantes que arrojaba Israel diciendo vamos a bombardear, aléjense de los sitios donde están los misiles. Y los de Hamas no los dejaban irse. Querían que se queden ahí y dicen, nos van a matar a nosotros con nuestros niños. Bueno, si nos matan a todos nosotros juntos iremos al paraíso. Eso salió en el Corriere de la Sera. Médicos que están manifestando justamente su horror ante la acción del Hamas, que impedía que la población civil se ponga a salvo cuando Israel anunció que iba a bombardear determinados lugares. Yo te pregunto, cuando la OTAN bombardeó a Serbia, llamaba por teléfono diciendo dónde iba a bombardear. Israel hizo 250.000 llamadas telefónicas a Gaza para avisar dónde bombardeaba, para evitar las víctimas civiles. Israel quiere evitar las víctimas civiles, no le conviene, porque las víctimas civiles palestinas son propaganda anti-israelí.